Confía en Megaflex, el especialista en impermeabilización. Con Megaflex, la humedad no existe. Juan Grabois, bienvenido. ¿Cómo le va, Pañi? ¿Bien? Bien, muy bien. Me gustaría que nos cuentes, te voy a hacer una pregunta un poco insólita, porque no creo que te la hagan tan seguido. Ahora todo el mundo va a querer saber o quiere saber en qué te diferencias de Massa. Pero mi pregunta es al revés. ¿En qué te pareces a Massa? Es decir, ¿qué justifica que Grabois forme parte del mismo espacio político que Massa y no que funde otro partido para ir por las de él? Bueno, no es porque me parezca Massa, es un poco lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Es el hombre y sus circunstancias. Massa sería otra persona en otra coalición, pero Massa está en Unión por la Patria. Entonces hay un límite, hay algo que delimita Unión de la Patria de lo que es Juntos por el Cambio, que es la deshumanización a la que está llevando el discurso jalonado hacia la derecha por Milei, tanto de Bullrich como de Larreta. Porque Bullrich pasó de la derecha a la extrema derecha y Larreta pasó del centro a la derecha. Y ahora está tratando de volver para atrás, porque se da cuenta de que por ese camino no va para ningún lado. El kirchnerismo nunca me avisó que Larreta había estado en el centro. Siempre me dijeron que estaba en la derecha. Para mí siempre fue parte de un centro democrático, Larreta. Y Bullrich de una derecha border. Bueno, ahora está en una derecha que se va al extremo, que plantea, como vos bien dijiste, una suerte de guerra civil. Y Larreta, me toca a mí un poco ser objeto de ese planteo, dice, voy a sacar a Juan Grabois del mundo. Empieza a decir cosas que no le quedan bien, porque después Tenenbaum lo entrevista y le dice, ¿por qué dijiste eso de Grabois? Si Grabois es un buen tipo, qué sé yo, el tipo recula. Bullrich hubiese dicho, no, lo voy a reventar a tiros. Es decir, no quiero decir una marca, ¿no? Pero entre original y la copia, la gente suele elegir el original. Entonces, Larreta está en un problema por haberse desdibujado. Pero volvamos a Massa. Bueno, y eso mismo, ahí hay un límite. El límite es respetar la humanidad del otro. El límite está en el respeto a los derechos humanos. Ahora, ¿qué tiene Massa? Ahora, fíjate que para justificarme que estás en el mismo espacio que Massa, tenés que convertirme a todos los demás en Frankenstein. No, planteo cuál es la delimitación. No veo tanta diferencia si miro el alineamiento internacional, la trayectoria, el discurso de Massa. Pero, en materia de seguridad ni te cuento, me parece que Larreta es casi una paloma al lado de Massa. Pero a ver, no te quiero justificar nada. Por eso te digo, es el hombre y sus circunstancias. Si vos pones a Larreta acá y a Massa allá, estaríamos en la misma situación, ¿eh? Es decir, yo podría ir a una interna con cualquier persona dentro de Unión por la Patria, porque Unión por la Patria establece limitaciones con independencia de la conciencia individual que tenga Massa, Muy bien, que la verdad es bastante indescifrable y sinuosa. Entonces, yo no lo conozco a Massa. ¿Cuál es Massa? ¿El Massa de la UCD? ¿El Massa antikirchnerista? ¿El Massa que ahora, a mi modo de ver, un poco indignamente anda pidiendo por favor a la cámpora de Cristina que lo levanten un poco UPA porque tiene miedo a ver si me van 2 o 3 puntos más para mí? Indigno. Les pide, ¿no? Saquen este comunicado, esta foto, etcétera. No me gusta a mí eso que hace, me parece que podría haber un poco más de fair play. Pero con todo eso, es un rival interno. Y como en toda coalición, el que gana, gana, el que pierde, acompaña. Y del otro lado hay cosas que para mí atentan contra principios filosóficos básicos del humanismo, que es plantear la negación del otro, ¿no? Carolina Lozada dijo, si yo pierdo no me sumo a Puyaro y si gano no lo sumo. ¿Ese discurso a vos te resultaría cómodo, digamos, si perdiera frente a Massa? No, porque yo tengo otra política, nosotros tenemos otra política que tiene que ver con la ética de la responsabilidad. Es decir, no nos resignamos a que no se pueda hacer nada mejor que Massa. Por eso nos plantamos y fuimos a las PASO. Que vos decías, no hay internas en La Matanza desde no sé qué año. ¿Desde cuándo no hay internas en el peronismo, en el campo nacional y popular? ¿Desde Menem y Cafiero? Probablemente desde Menem y Cafiero. Bueno, así abierta desde Menem y Cafiero. Nosotros rompimos una tendencia a el monopolio político de la rosca. Ahora te quiero hacer una pregunta que seguramente mucha gente se hace respecto de vos y de muchos otros dirigentes que están en juego hoy en estas elecciones. ¿Qué puede llevar a alguien a hacer todo un esfuerzo de trabajo, de exposición física, personal, conceptual,
disculpa que te lo diga así, Sí. sabiendo que va a perder, Es que yo, mirá, vos nombraste... ¿por qué no serías candidato a diputado? Que Bueno, tendrías... A ver, Eso es Mañeto. explícame esa cara. Es la de Mañeto, ¿no? Que decía cargo menor. No, pues yo quiero transformar la realidad y creo que en un lugar de diputado no podría hacerlo. Y además porque hay una cuestión que es, yo como diputado promuevo a otra gente. Promuevo a Nati Sarachos, que es una cartonera de Villa Fiorito, que le pasa el trapo intelectualmente a el 80% de los diputados de la Argentina sin tener el primario completo. A Fede Fagioli, que ve en una barriada de Almirante Brown. A Ofelia, que fue la diputada más joven de la ciudad de Buenos Aires. Promuevo gente distinta, gente que, digamos, sale un poco del personal y el staff permanente de la política argentina, que la verdad está entrando de nuevo en una espiral de crisis donde el único liderazgo fuerte, potente y permanente que hay, que es el de Cristina, por una serie de circunstancias no puede participar del proceso electoral, ¿no? Es lo que algunos llamamos proscripción. No porque sea un tema estrictamente legal, sino porque hay condicionamientos y un sistema muy fuerte que no quiere tenerla a ella ahí. Vos sabés que esto es más o menos así. ¿Y qué es lo que hace? Primero que no estoy tan seguro como vos que voy a perder. Vos hablaste de Rosario. Hay que ver lo que pasó en Rosario, ¿eh? En Rosario, ¿Qué pasó en Rosario? a Juan Monteverde... A ver, ¿por qué no nos explicás cómo le hice? Primero contá qué pasó, repetilo, yo lo conté recién. Juan Monteverde le ganó las PASO al candidato oficial. Pero contalo de cero, porque no todo el mundo sabe de qué Vamos estamos de nuevo. hablando. Juan Monteverde pertenece a mi generación, a nuestra Estamos camada hablando de la militante, interna de el peronismo de Unión por la Patria en Rosario, que tiene otro nombre. en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario. Correcto. Bueno, Juan Monteverde es un compañero de mi camada, formado en los mismos principios y valores que nosotros, con la misma línea, con la misma orientación, y ganó inesperadamente la interna. Porque, ¿Por qué? Porque es un tipo honesto, que tiene ideas nuevas, que no viene con todo el aparato, y la verdad que lo del aparato ya está empezando a ser un poco aparatoso, ¿no? Y yo lo que siento es que hay un poco de rebelión en contra de ciertos mandatos absolutamente incomprensibles de por qué las cosas terminan siendo de una manera y cómo llegó el campo nacional, popular, latinoamericanista a tener al candidato que tiene. Es difícil de entender. ¿Por qué no es Guado el candidato? Es difícil de ¿Qué entender. explicación te das? No importa, porque ya pasó. Como me cuesta entenderlo, o más que entenderlo, lo entiendo bastante bien, me cuesta aceptarlo. Nosotros dijimos, vamos a jugar en las PASO, sabiendo que tenemos la cancha inclinada porque nuestro rival interno representa un grupo político empresario muy poderoso, con conexiones en el exterior, que nosotros no nos interesa tener. Por eso no aceptamos ir sotoboche por debajo de la mesa a la embajada norteamericana a formar parte del club de los que rinden pleitesía a la nueva Roma, que como dice la frase, no paga traidores. Si vos, viste, a veces la gente se pone un traje, una corbata, se va a Estados Unidos y piensan que son José Negociación. Y vos ves tipos que nunca negociaron nada, nunca estuvieron bajo presión, nunca tuvieron que bancar una discusión en la que se va la vida de un compañero, de un ser humano, como los dirigentes sociales. Yo te puedo asegurar que mandás a un puestero del mercado central a negociar y te trae un mejor acuerdo que esta gente. Absolutamente irresponsable. No tienen estrategia, no tienen claro lo que quieren. Juan, Sí. ¿por qué razón no sos trotskista? Porque soy cristiano, porque soy humanista. No tiene Digamos, nada que ¿qué ver te con- diferencia a vos si yo soy un votante y veo todo el discurso disidente tuyo respecto de lo que está establecido? Digo, no está en el partido equivocado este chico, no tendría que estar en el frente izquierda. Bueno, eso es lo que dicen algunos también en el peronismo para descalificarnos. Yo diría, fíjense los apellidos de la lista, ¿no? Grabois, Balmedina. Tienen un poquito más que ver con el peronismo que Massa Rossi, digo, para situarlo en ese lado. Nosotros formamos parte de una tradición que es humanista, que es cristiana, que tiene que ver con el valor esencial de la justicia social y que hoy no está siendo representada por el gobierno, que tuvo un crecimiento bastante importante, por ejemplo, el año pasado, 7 puntos, con aumento de la pobreza. Es más básicamente lo que vos decís en tu cuadro sobre los dólares, pero llevado a otra ecuación. ¿Cómo puede ser que crezca la economía, crece la torta, crece el PBI, crece la pobreza? Bueno, es que hay un patrón regresivo en la distribución del ingreso y de la riqueza, que tiene mucho que ver con que la moneda que tenemos, el peso, está muerto y todavía no hicimos el duelo.
Hay que cambiar la denominación, hay que cambiar la moneda. Nosotros tenemos un planteo sobre la unificación monetaria con Brasil. Se puede revisar, pero evidentemente con esta moneda no vamos para ningún lado. Entonces, nosotros somos parte de esa tradición y somos fieles a una historia, que es la misma historia del primer peronismo, es la misma historia de lo que Néstor y Cristina hicieron por mejorar la distribución de la riqueza, y nos bancamos, sin beneficio de inventario, los errores y aciertos, y nos gusta sobre todo estar en las malas. Porque, te hago una sí. pregunta que tiene que ver con varias cosas que dijiste, y me interesa mucho saber cómo lees esto, que es la abstención electoral. Y leída no solamente como un fenómeno político, sí hay un fenómeno social también, porque en las elecciones del 21 empezó a haber abstención, una abstención inédita o poco usual entre la gente con menos recursos. Mira, yo creo que la sociedad argentina está muy politizada, que no hay una crisis de representación como la del 2001, que hay un barajar y dar de nuevo, que hay un zarandeo, ¿no? Que hay un zarandeo, porque emergen representaciones nuevas. No es que hay una orfandad absoluta de representación, emergen representaciones nuevas. Entonces yo no veo eso como un problema del sistema político. Lo que veo efectivamente es que después de 2 decepciones, que es lo mismo que pasó final de Menem, primeros años de la Rúa, después de 2 decepciones, bueno, decepción Macri, decepción Alberto, y se te empieza a llenar de preguntas la cosa. ¿Para dónde vamos? Por eso digo, es difícil aceptar cualquier cosa que parezca una continuidad de lo que ya tuvimos. Y por eso nosotros nos planteamos con una alternativa, con propuestas y planteos absolutamente claros. Por ejemplo, resolver el problema de la vivienda a través de la distribución de la tierra ociosa aquí en la Argentina, de las tierras públicas, y que todo el mundo tenga un terreno de 250 metros cuadrados, de 500 metros cuadrados, con agua, con luz, con cloaca, con internet, con gas, y se puede ir construyendo de a poquito su casa. Por ejemplo, que el trabajo en las cooperativas, que es una cosa extraordinaria, es una cosa muy positiva desde el punto de vista social, ambiental, cultural, económico, es un motor de la economía, se pueda reproducir. Por ejemplo, eliminar los privilegios para financiar estos 2 proyectos que tienen los jueces que no pagan ganancias, que tienen las multinacionales, que tienen las mineras, en el capítulo que llaman promoción industrial del presupuesto, que son 4.5% de todo el presupuesto nacional, que se la llevan los ricos, y además este problema que tenemos, que es no solamente monetario, sino impositivo, porque hay delitos cuando hay formación de activos en el exterior, hay delitos impositivos. Y yo entiendo que no hay que andar con la lupita y con la moralina, porque así no resuelves ningún problema, y que el problema fundamental está en que nuestra moneda está muerta y nosotros tenemos que tener una moneda razonablemente seria que pueda un pibe que hace diseño gráfico y que exporta servicios en el exterior y mete la guita en una cuenta en Irlanda que la saca por el teléfono porque no la va a traer acá a un cambio que no le conviene, es una obviedad absoluta. Bueno, tenemos que resolver el problema de la moneda, pero también tenemos que resolver el problema de eso que mencionó Cristina y que es absolutamente cierto, de la millonada de dólares que tienen argentinos en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, y que nos habían prometido que iban a mandar los datos a la AFIP para hacer el macheo y cobrarlo, pero insisto, Roma no paga traidores. Cuando vos sos muy... ¿Vos decís que le fallaron a Massa? Cuando vos sos muy olfa, no te respeta nadie. Cuando vos sos muy panqueque, no te respeta nadie. Y por más que te vistas lo que de seda, hace el director. ese es el director. Yo no estaba mencionando a nadie, nunca le diría a mi rival Sergio Tomás Massa panqueque. Eso es una cosa de ustedes, por favor, no me comprometan. Rossellini es implacable. Pero, entonces, insisto, solamente te van a respetar si vos tenés la firme decisión de defender a tu país, y eso no se hace por caminos sinuosos, hay que ser consecuente. Tengo más Avance, sí. Todo esto supone que el Estado es un instrumento que funciona, una herramienta. El Estado está quebrado, se ha retirado de muchísimas zonas de la vida pública, algunas esenciales. Digamos, hay lugares hasta donde se retiró o es cómplice del narco, de la delincuencia, etc. ¿Cómo pensás el tema del Estado? ¿Harías algo con el Estado o lo dejarías como está? ¿Esta dimensión de Estado tiene sentido? Yo soy profesor de teoría del Estado en la Facultad de Derecho. A ver. Y el Estado es una relación social, no es una entelequia, no es algo, no es un objeto, no es una cosa. Entonces el problema es el fetichismo del Estado, de los estadocéntricos, ¿no? De los ultradesarrollistas que piensan que todo se resuelve de arriba para abajo. Y de los estalinistas, ¿no? El estadocentrismo. Después está el otro problema que es los mercadocéntricos, que piensan que todo lo resuelve el mercado. Son 2 ideologías
que, como toda ideología extrema, tienden al error. Nosotros creemos, y eso nos diferencia con los trotskistas, en una economía plural, donde hay mercado, donde hay Estado y donde hay comunidad. ¿Qué es lo que existe? Lo que pasa es que no se reconoce. Si vos ves los trabajadores en la Argentina, tenés 9,5 millones en el CIPA, entre trabajadores del sector público y trabajadores del sector privado. Me refiero a los que tienen descuento jubilatorio, el famoso trabajador en blanco, el registrado. Y tenés otros 9 millones que están en la informalidad. Es decir, la mitad de los trabajadores de la Argentina no están contemplados en el mercado formal de trabajo. O sea, hay otros mercados que están en la comunidad, que están en la base social, que son lo que sostiene la Argentina, porque si no la Argentina ya se hubiese hundido Ahora, en un caos absoluto. Hubo un discurso de Cristina, Sí. me acuerdo, debe hacer un año más o menos, donde ella habló del pleno empleo. Vos escribiste ahí un texto creo que era en Diario AR, donde le dijiste algo que no sé cómo le habrá caído, que es, mirá, a tu edad uno piensa esas cosas, es una Argentina que ya no va a volver más, no te hagas, lo estoy traduciendo a un lenguaje Sí. mucho más, no te hagas la ilusión de que esta economía va a poder reabsorber a los que hoy están afuera de ella Sí. en el trabajo formal que conocimos en los años 50. Como si hubiera inevitablemente que pensar una economía como de dos velocidades y dos economías, una de gente que vive con cobertura social, vacaciones pagas, un nivel de cobertura médica determinado, y otro mundo que tendrá que rebuscársela con las cooperativas de trabajo y cierta asistencia del Estado. Me interpretaste bien la primera parte, la segunda parte no. A ver. Digamos, ¿no? Y no es una respuesta cristina, es una respuesta al pensamiento económico hegemónico que no entiende lo que pasa del otro lado del espejo. Es decir, del otro lado donde no están los que son como vos. Y que tiende a disminuir el valor de otras formas de vida y otras formas de trabajo. Y entonces algunos lo dicen agresivamente hablando del pobrismo, como Pichetto, y otros de manera más condescendiente, pero no entienden lo que pasa del otro lado del espejo. Mira, cuando nosotros hablamos de una economía plural, nos referimos a que tiene que haber un sector público eficiente, tiene que haber un sector privado pujante, pero hay un sector comunitario que tiene una productividad alternativa y que la gente no tiene por qué vivir peor. Porque hoy te aseguro que un laburante que gana 200.000 pesos y está 8 horas en un galpón, más una de almuerzo, más una de viaje, muy feliz no es. Gana poco y tiene un ritmo de vida insalubre, no puede descansar, no puede estar con su familia. El trabajo en las cooperativas por ahí ganas un poco menos, pero tiene otros valores. Y nosotros hemos hecho la experiencia, por ejemplo, la cooperativización del sector textil, que es un sector altamente informalizado, ¿no? Las grandes marcas terciarizan todo en talleres clandestinos. Bueno, nosotros cooperativizamos miles de costureros para que no tengan que estar en esas condiciones. Vos lo comparás con una fábrica de indumentaria y le preguntás a la gente dónde es más feliz. Y te aseguro que en las cooperativas que nosotros organizamos, pero arrasa la encuesta. Y por ahí ganan 20.000 pesos menos, no ganan mucho menos. Porque hemos puesto, y esto lo dice muy bien el Papa, tenemos una vinculación con el dinero que es enfermiza. Entonces pensamos que lo que genera mayor productividad, lo que es más competitivo, es mejor para que la gente viva mejor, esté más sana. Es mentira, no es verdad. La gente no es feliz así. Entonces nosotros no hablamos de una economía de dos velocidades, hablamos de una economía de tres lógicas. De lógicas diferenciadas, de lógicas del Estado que tiene que proveer un servicio, del mercado que tiene que tener rentabilidad y de lo comunitario que tiene que construir bienestar, tiene que construir felicidad, tiene que construir lo que en definitiva es el objetivo de un proyecto político humanista, que es poner al hombre, a la mujer, a la naturaleza en el centro y que no todo gire en torno a la guita. Y entonces yo veía que decía ahí en la zona capitalista o anticapitalista. Mira, el capitalismo no es mercado. Mercado hay desde antes del capitalismo. El capitalismo no es propiedad privada. Propiedad privada hay desde antes del capitalismo. Yo no tengo ningún problema ni con el mercado ni con la propiedad privada. Pero el capitalismo como lógica, como ismo, como ideología, es enfermizo. Le hace mal a las personas, le hace mal al planeta y termina siempre a los tiros. Porque es aplastarle la cabeza al que tenés al lado. Si vos sos capitalista ideológicamente, tu frase de cabecera es que tenés que ser el predador o la presa. Estas cosas que vemos en el Lobo Wall Street, etc. Ese es el pensamiento de los ideólogos del capitalismo como ideología, no como modo de producción específico de propiedad privada, que es parte dentro de una economía plural de lo que nosotros consideramos que corresponde. Y te puedo asegurar que a los empresarios
si las reglas son claras, les va a ir mucho mejor que si lo que tienen son amiguitos. Ahora te hago una pregunta respecto de otro sector. Sí, Le ganás a Massa, sí. después competís con Larreta, con Bullrich, con Milei, con quien Sí. sea, le ganás también, Sí. sos presidente. Sí. ¿Qué haces con los movimientos sociales? Los movimientos sociales tienen una función como organizadores. Tal cual están hoy, ¿eh? Sí, tienen una función como organizadores de la economía popular comunitaria. El problema que hay, que es lo que nos endilgan los que inventaron el problema, como Pichetto, que hace 30 años que vive de la política, el problema que hay es que, yo te decía, tenemos 9 millones de trabajadores informalizados. Por lo menos 5 millones de ellos tienen ingresos por abajo de la línea de pobreza. Y hay 1.300.000 de lo que mal llaman planes sociales, que es un complemento de ingreso a una actividad laboral que se realiza, ¿no? El problema es que mientras esos cupos sean limitados, siempre va a haber una barrera de ingreso. Se puede llamar Grabois, se puede llamar Pañi, se puede llamar Descalzo, se puede llamar el que sea. Hay alguien que decide si vos lo tenés que cobrar o lo tengo que cobrar yo. Entonces, la diferencia entre una prebenda o un regalo y un derecho es que a igualdad de condiciones tenemos la misma accesibilidad. Si vos le sacás el poder de la barrera a cualquiera, se termina la disputa por los cupos, que es lo que generan los piquetes. Los piquetes son consecuencia de una disputa por cupos, porque es un programa donde no es para todos. Exactamente lo mismo me dijo Larreta sentado ahí hace una semana. Bueno, pero en eso tiene razón. El problema es que Larreta es el que inventó eso, no Grabois, porque Larreta es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Larreta hace exactamente lo mismo que hacen los demás. Tiene cupos limitados, ¿por qué? Porque no quiere poner presupuesto. Entonces, ¿sabés cómo se hace para ampliar los planes sociales en la Ciudad de Buenos Aires? Lo mismo que se hace en la Nación. Se le hace una movilización y los amplía. Lo que pasa es que es un mentiroso y dice que no. Dice que va a sacar a los Grabois del mundo, pero ¿sabés la cantidad de Grabois, de lo que él dice que es Grabois, que hay en la Ciudad de Buenos Aires? Te paso una lista, ¿eh? ¿Y cuánto le pone a cada uno? ¿Por qué? Porque a todos les sirve, a todos los políticos, a todos los de arriba, el negocio de la focalización. No es un negocio en términos de corrupción, es gastan poco. Gastan poco. Si no, en vez de gastar un punto del presupuesto, van a tener que gastar 3. Se terminó la conflictividad en términos de distribución de recursos, resolviste el problema no de la pobreza, pero sí la indigencia, pero tenés que gastar 3. Entonces, por ahí tenés que gastarte un poco menos en hacer un bache y taparlo, hacer un bache y taparlo, hacer un bache y taparlo, que es donde puedes llevarte para la campaña o para tu casa. Entonces, si Larreta dijo eso y Larreta dice yo voy a universalizar las políticas sociales para que cualquiera que necesita pueda acceder, va a tener una política acertada. Pero Larreta no dice eso. Larreta lo que dice es una cosa absolutamente demagógica y despreciable, que es a esta señora que cobra la ciudadanía porteña, que es una miseria, la voy a mandar a 2 entrevistas de trabajo y si no acepta el trabajo le voy a sacar... Bueno, esa señora representa el 2% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes por qué dice eso? Porque está tocando la misma fibra que toca Bullrich, que es la fibra de la crueldad. Vos dijiste una palabra muy importante, la fibra de la crueldad. ¿Y sabes por qué a Milei no le tienen bronca a los de abajo? Porque nunca habló despectivamente de la gente que cobra planes sociales, salario social. Bueno, ya me metés en el tema de Milei y no tenemos más tiempo, Juan. Y yo estoy en las antípodas de Milei. Pero, y Milei lo están destruyendo los mismos que lo llevaron para arriba. Así que yo al amigo Milei le propongo que hagamos un nuevo debate, porque imagino no ser tan cobarde como Bullrich o como Larreta o como Majul, que me putean pero después no se animan a debatir conmigo. Te vas enojado. No, Gracias. me voy recontento, muy agradecido Bueno. y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Dale. Suerte en la carrera. Gracias. Vamos ahora, ni siquiera un corte, lo vamos a recibir ya a Rodrigo de Loredo. Vamos a hablar de Santa Fe y obviamente de Córdoba, que es donde se juega la carrera de...